Hola, habla Ángel García Banch. Hoy es jueves 9 de mayo de 2019 y son las 8 de la mañana. Quería hablar sobre dos temas. El primero, la nota del Washington Post que sostiene que el gobierno de los Estados Unidos habría puesto sus esperanzas o habría tenido muchas expectativas con el plan planteado por los venezolanos, en este caso por Juan Guaidó, para la remoción del narcorrégimen, plan este que por cierto ha fracasado en los últimos días. Yo voy a sostener que no es cierto que el gobierno de los Estados Unidos haya puesto sus expectativas en ese plan. Yo voy a sostener que los Estados Unidos tienen su propio plan y un plan que no va a fracasar. Por otro lado, quiero tocar el tema de la política comunicacional del gobierno de los Estados Unidos y del presidente encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó. Voy a explicar por qué ambos actores guabinean en torno a si ocurrirá o no la intervención militar extranjera. En el caso de Juan Guaidó es muy sencillo. Él enfrenta lo que se conoce en teoría de juegos como objetivos contradictorios. Por un lado, quiere lograr la mayor suma de apoyos civiles militares a lo interno, lo cual supone necesariamente hablar a favor de una intervención militar extranjera y no guabinear, es decir, hablar con claridad acerca de esa opción. No se está pidiendo que se diga que va a ocurrir una intervención militar extranjera en los próximos días al presidente encargado Juan Guaidó, sino que se le está pidiendo que sea claro, es decir, que cuando se le entreviste no guabinee en el sentido de que en unas oportunidades diga que están todas las opciones sobre la mesa y en otras oportunidades se minimice esa opción. Pero por supuesto, Juan Guaidó en algunas oportunidades habla de la intervención militar extranjera y en otras oportunidades minimiza esa opción. ¿Por qué? Bueno, por lo que acabo de decir, por los objetivos contradictorios. Una cosa es lograr los apoyos a lo interno, que pasa, insisto, necesariamente por hablar con claridad y no guabinear en torno a la intervención militar extranjera como opción firme. Y otra cosa es lograr los apoyos a lo externo, es decir, de la comunidad internacional, de los gobiernos de los distintos países. Para eso él tiene que manejar un discurso que sea más bien diplomático, entonces guabinoso desde nuestra perspectiva. Esa es mi explicación de por qué Juan Guaidó guabinea frecuentemente en torno, insisto, al tema de la intervención militar extranjera, porque tiene que lograr dos objetivos que son contradictorios. Entonces, su mejor estrategia es una combinación lineal, es decir, a veces hablar con fuerza acerca de la intervención militar extranjera, y entonces todos en Venezuela, evidentemente, nos sintamos satisfechos, y a veces tiene que replegarse un poco y ser más diplomático, en cuyo caso el rol que eso juega o el objetivo que se busca es mantener los apoyos, las alianzas externas. Entonces eso con respecto a Juan Guaidó, ¿por qué guabinea? Ahora, ¿por qué guabinea el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos guabinea porque necesita, aunque tiene sumamente claro lo que tiene que hacer, ejecutar una intervención militar en el territorio venezolano, tiene que guabinear, enviar señales confusas para poder lidiar, o más específicamente aún, minimizar el costo en términos de la opinión pública nacional y extranjera de la intervención militar cuando esta ocurra. Y voy a dar una simple analogía acá para que se entienda. No es lo mismo la muerte de un familiar que tiene 2 años luchando contra un cáncer a la muerte de un familiar que tiene 24 años, se acaba de graduar y simple y llanamente ha muerto en un accidente de tránsito. Por supuesto que la respuesta en el primer caso, en el caso en que se anticipaba que iba a ocurrir, es una respuesta más suavizada, menos intensa, mientras que la reacción en el segundo caso
es una reacción mucho más intensa porque todo cayó de sorpresa. La otra analogía es, bueno, lo que ha venido haciendo el chavismo durante tanto tiempo. Algunos actores del chavismo diciendo que van a hacer ciertas cosas, otros contradiciendo que esas cosas se vayan a hacer y al final se terminan haciendo. De forma tal de generar confusión, enviar señales confusas, hacer que unos venezolanos digan, no, yo no creo, y otros digan, sí, esto es posible. Pero en todo caso, cuando ocurra el hecho, nadie pueda decir que ha sido sorprendido. Nadie pueda decir de que de eso no se habló. Y es un poco lo que está haciendo ahorita la administración Trump, enviando señales confusas a propósito. Ellos están clarísimos con lo que tienen que hacer. Para eso tienen, por supuesto, matemáticos, economistas, politólogos, militares, expertos en teoría de juegos y saben y han lidiado con tantas intervenciones digamos en procesos donde hay conflictos étnicos, conflictos religiosos, bandas criminales. O sea, ellos son expertos en estos temas. Tienen una historia de intervenciones, un conocimiento acumulado del pasado, pero además tienen expertos que analizan caso por caso. Y por supuesto, ellos tienen sumamente claro que tienen que intervenir en Venezuela. Lo que sí es que ellos necesitan generar la confusión. ¿Por qué? Porque la intervención militar extranjera evidentemente no agrada a otros gobiernos y no agrada a muchos estadounidenses que no quieren ver a sus hijos, muertos en el contexto de una guerra. Entonces, ellos tienen que trabajar la opinión pública nacional e internacional y se trabajan no solamente con medios de comunicación, posicionando el tema Venezuela, el tema de la seguridad hemisférica nacional, el tema del Hezbollah, Hamas, el tema de la guerrilla, el ELN, las FARC, el tema de China, Rusia, Cuba, el tema del socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo. No solamente posicionando esto en los medios, sino también manipulando con señales confusas, señales con algunos policías buenos que hablan de diplomacia y otros policías malos que hablan de la opción militar en firme. De forma tal de que cuando esta ocurra, que va a ocurrir, nadie sea sorprendido. Nadie puede decir, de esto no se habló antes. Nadie puede decir que esa opción no estaba sobre la mesa. De forma tal de que la reacción del estadounidense promedio, pero también del gobierno promedio, distinto al norteamericano, no sea tan intensa como sería en un contexto en el cual jamás se hubiese hablado de la intervención. Es meterlo poco a poco, con gotero, hasta que ocurre, y cuando ocurre, la gente ya no tiene capacidad de reaccionar porque no hay una sorpresa con una reacción, sino que hay una anticipación. Ya los gobiernos han anticipado que es muy probable que pueda ocurrir o que es probable que ocurra, y ya las personas han anticipado que es posible también que eso tenga lugar. Entonces, a eso es lo que se juega. Esa es la razón de ser del Guabineo. El otro tema que preocupa a la opinión pública es la nota del Washington Post, que ha sostenido que la administración Trump tenía sus expectativas, sus grandes expectativas acerca del plan de los venezolanos, el plan de Juan Guaidó, que implicaba ofrecer amnistía, llamar a los generales, ofrecer sanciones y remoción de sanciones y amenazar con una intervención militar extranjera, pero no ejecutarla, para que se fracturase la Fuerza Armada. Bueno, como ustedes saben, en audios previos yo he explicado las razones por las cuales la fractura no se puede dar sin la presencia de tropas extranjeras en el territorio. Es decir, me he atrevido a afirmar que ni siquiera colocando portaaviones en las costas venezolanas es suficiente para que se fracture la Fuerza Armada. Necesitan estar las tropas extranjeras administrando ya violencia propiamente en el territorio venezolano para que el militar institucional, sin tener que coordinarse con el resto de los militares, opte por quitarse el uniforme, y el militar que responda a una estructura que está, digamos, vinculada al narcotráfico, al narcoestado, sí intente repeler a estas tropas extranjeras, por supuesto, fracasando en el intento. Entonces, no es cierto lo que plantea el Washington Post,
El plan de los Estados Unidos jamás ha sido el plan de los venezolanos. El plan de los venezolanos es un plan de ingenuos y era un plan de quienes proponen una transición para que ciertos intereses no sean tocados. Pero el plan de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, desde que Trump asomó hace tanto tiempo atrás, en el 2017, la opción militar, no es otra sino una intervención en el territorio venezolano. Entonces, por supuesto, ahora, ¿por qué se ejecutó? Y no tanto por qué fracasó, sabemos por qué fracasó, pero ¿por qué se permitió la ejecución del plan de los venezolanos, del plan de Juan Guaidó? Bueno, se permitió porque el costo para la administración Trump era prácticamente nulo, o era tan solo esperar 2-3 meses. Si los venezolanos dicen que hay un plan, que tienen un plan, ¿verdad? Los mismos venezolanos que tienen 20 años sin resolver el problema, plantean que tienen un plan que si nosotros apoyamos con sanciones, apoyamos en redes sociales, apoyamos a nivel diplomático, apoyamos a nivel de amenazas con la opción militar y que eso es suficiente sin necesidad de ejecutar esa opción, y con ello se logra la fractura y la caída del narcorrégimen, bueno, adelante, probemos el plan de los venezolanos. No creemos en el plan de los venezolanos, pero démosle el chance. ¿Cuál es el costo? No tiene ningún costo. Pero el plan de los Estados Unidos, que tienen experiencia acumulada de tantas intervenciones, de tantos procesos por conflictos, insisto, étnicos, religiosos, económicos, de bandas criminales, de mafias, en tantas partes del mundo y con tantos expertos en teoría de juegos, el plan no puede ser otro sino intervenir. Porque saben que están lidiando con una tiranía, no están lidiando con un dictador, sino con una tiranía, y que eso implica la necesidad de llegar con tropas o esperar a que muera el tirano y se produzca un rearreglo. Como no están dispuestos a esperar porque muera el tirano, bueno, simplemente la intervención es lo que va a ocurrir. Digo todo esto para que la gente no se angustie, tenga fe y esperanza en que eso es lo que va a terminar ocurriendo. El guabineo de Juan Guaidó responde a los objetivos contradictorios. Adentro se requiere que él no guabinee, pero fuera sí se requiere que guabinee para mantener las alianzas. Esa es la razón por qué él guabinea. Más allá de lo que puedan decir muchos de que está rodeado por supuestos diputados colaboradores del régimen por tanto tiempo, claro que está, por supuesto que en torno a él gravitan personajes que responden a intereses totalmente desalineados respecto a los intereses de la nación, intereses de bolichicos, de boliburgueses. Pero es que Guaidó va a tener que pensar en él mismo. Ya le están metiendo preso a todo el mundo. Y pronto va a ser a él. Entonces él va a tener que responder a su propio interés. Y su propio interés pasa porque la intervención militar extranjera ocurra para evitar que él sufra el mismo destino que sufrió Leopoldo López por tantos años. Es decir, para que evite llegar a la cárcel. Entonces, claramente el guabineo de Guaidó responde a los conflictos entre los dos objetivos. El objetivo a lo interno, insisto, reclama claridad en el mensaje para poder aglutinar, pero el mensaje a lo externo reclama más bien diplomacia más que opción militar para lograr la mayor cantidad de apoyos. Y la administración Trump guabinea porque necesita enviar señales confusas para que cuando ocurra la intervención a nadie lo agarre por sorpresa y la reacción sea la más tenue posible. Mientras que, también digo para su tranquilidad, lo que ha planteado el Washington Post no tiene ni pies ni cabeza. Evidentemente el plan de los Estados Unidos no es el plan de los venezolanos, fracasado en los últimos días. El plan de los Estados Unidos es un plan que va, por Dios, mucho más allá de la intervención militar en nuestro territorio. Va por una intervención también civil, por una intervención desde el punto de vista de apoyo comercial, de apoyo financiero monetario, de apoyo tecnológico, de apoyo petrolero, fundamentalmente también. Y bueno, evidentemente viene con un conjunto de prerrogativas y un conjunto, digamos, de
de planteamientos que se van a tener que dar, como es el establecimiento de una república, de un libre mercado y, por supuesto, un proceso de elecciones libres que conduzca a una democracia y un proceso de privatización petrolera que también está detrás en el fondo de este proceso de intervención. Así que el plan de los Estados Unidos jamás fue el plan digamos, concebido localmente en Venezuela. El plan de los Estados Unidos es un plan completo, un plan que engloba todos los aspectos necesarios, no solamente para que Venezuela supere al narcorrégimen, sino para que Venezuela se recupere rápidamente de forma tal de que la administración Trump y específicamente el presidente Trump tenga que mostrar en el contexto de su reelección. Así que mucho ánimo y mucha fe.